Mi nombre es Margarita Reyes y tengo 66 años. Lo que estoy a punto de contarles cambió mi vida para siempre. El funeral de mi marido, Ernesto, fue el día más silencioso de mi existencia. Allí, junto a su tumba, recibí un mensaje de un número desconocido que me provocó un escalofrío. Estoy vivo. El que está en el ataúd no soy yo. Respondí, con las manos temblorosas. ¿Quién eres? La respuesta me dejó sin aliento. No puedo decirlo. Están vigilando. No confíes en nuestros hijos. Ese momento me partió el alma en dos. Mi mundo se derrumbó cuando vi a Carlos y Enrique, mis propios hijos, de pie junto al féretro, con expresiones extrañamente tranquilas. Algo andaba mal. Sus lágrimas parecían forzadas, sus abrazos tan fríos como el hielo. Durante 42 años, Ernesto había sido mi compañero, mi refugio, mi razón de vivir. Lo conocí cuando tenía 24 años en el pequeño pueblo de Fuente Clara. Crecimos en las mismas polvorientas calles secundarias, compartiendo sueños modestos. Yo limpiaba casas para mantener a mi madre enferma, mientras Ernesto reparaba bicicletas en un pequeño taller que heredó de su padre. Éramos pobres, pero éramos felices. Teníamos algo que el dinero no podía comprar. Amor de verdad. Recuerdo la primera vez que me habló. Era un martes por la mañana. Yo caminaba hacia el mercado con mi vestido verde descolorido y mis zapatos gastados. Salió de su taller con las manos manchadas de grasa y me sonrió con una timidez que me enamoró al instante. «Buenos días, Marga», dijo con voz suave. «¿Necesitas que le eche un vistazo a tu bicicleta?» Yo no tenía bicicleta, pero me inventé una excusa solo para hablar con él. Esa conversación se convirtió en citas bajo el gran roble viejo del parque de la Plaza Mayor. Luego, en promesas de amor eterno y finalmente, en una boda sencilla llena de esperanza. Los primeros años fueron duros. Vivíamos en una casa de 2 habitaciones con techo de chapa. Cuando llovía, poníamos ollas por toda la casa para recoger las goteras, pero éramos felices. Ernesto trabajaba de sol a sol en su taller, y yo cosía ropa para las mujeres del pueblo. Cuando nació Carlos, pensé que mi corazón estallaría de felicidad. Era un bebé precioso con los grandes ojos de su padre y mi sonrisa. 2 años después, llegó Enrique, igual de perfecto. Los crié con todo el amor del mundo, sacrificando mis propias necesidades por las suyas. Ernesto fue un padre maravilloso. Los llevaba a pescar al río los domingos, les enseñaba a arreglar cosas con sus manos y les contaba cuentos antes de dormir. Yo les daba de comer, los vestía y los consolaba cuando lloraban. Éramos una familia unida, o eso creía yo. A medida que crecían, las cosas empezaron a cambiar. Carlos, el mayor, siempre fue ambicioso. Desde pequeño, preguntaba por qué vivíamos tan modestamente, por qué no teníamos un coche como otras familias. Enrique lo seguía en todo, como siempre había hecho. Cuando Carlos cumplió 18 años, Ernesto le ofreció un trabajo en el taller, pero él lo rechazó con desprecio. «No quiero ensuciarme las manos como tú, papá. Voy a ser alguien importante». Esas palabras hirieron profundamente a Ernesto, aunque nunca me lo dijo. Lo veía sentado en el porche por las noches, mirando las estrellas con una expresión de tristeza. Su hijo había rechazado no solo su trabajo, sino toda su forma de vida. Pasaron los años, y para mi sorpresa, Carlos consiguió hacerse un nombre en el mundo de los negocios. Consiguió un trabajo en una inmobiliaria de la ciudad. Enrique lo siguió poco después. Ambos empezaron a ganar dinero, mucho más del que Ernesto y yo habíamos visto jamás. Al principio, estaba muy orgullosa. Mis hijos habían conseguido lo que nosotros nunca pudimos, escapar de la pobreza y construir una vida mejor. Pero poco a poco, esa alegría se convirtió en tristeza. Las visitas se hicieron menos frecuentes y las llamadas telefónicas más cortas. Cuando venían,
Llegaban en coches caros, vestidos con trajes elegantes, hablando de inversiones y propiedades. Nos miraban con una extraña mezcla de lástima y vergüenza. «Mamá», me dijo Carlos durante una de sus esporádicas visitas, «tú y papá deberíais mudaros a un sitio mejor. Esta casa se cae a pedazos». Tenía razón. Pero esa casa guardaba todos nuestros recuerdos. Era donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos compartido miles de comidas, donde habíamos envejecido juntos. No era lujosa, pero era nuestro hogar. Ernesto, siempre sabio, me decía: «Marga, el dinero ha cambiado a nuestros chicos. Ya no somos suficiente para ellos». Yo me resistía a creerlo. Seguía justificando sus ausencias, sus breves llamadas, sus promesas rotas. Están ocupados construyendo sus vidas. Me decía a mí misma que algún día volverían a ser los chicos cariñosos que criamos. Pero en mi corazón sabía que Ernesto tenía razón. Habíamos perdido a nuestros hijos mucho antes de que yo perdiera a mi marido. Simplemente no sabía hasta qué punto nos habíamos convertido en extraños para ellos. El cambio más drástico se produjo cuando Carlos se casó con Jazmín Alba, una mujer de la ciudad que nunca ocultó su desdén por nuestro sencillo estilo de vida. La primera vez que la trajo a casa, llegó con unos tacones que se hundían en la tierra de nuestro porche y un elegante vestido rojo que parecía más caro que todo lo que yo había tenido en mi vida. «Encantada de conocerla», dijo con una sonrisa forzada, apenas extendiendo las puntas de los dedos para saludarme. Sus ojos recorrieron nuestro humilde hogar con una expresión que no pude descifrar, pero que me hizo sentir pequeña. Durante la cena, Jazmín apenas probó la comida que yo había preparado con tanto amor. Removió el estofado en su plato y cortó trocitos de pollo, pero casi no comió nada. Carlos parecía nervioso, disculpándose constantemente por cosas de las que nunca antes se había avergonzado. «La próxima vez los llevaremos a un restaurante», le susurró a Jazmín, pensando que yo no podía oírle, pero le oí. Cada palabra me atravesó el corazón como un cuchillo. Enrique, por su parte, seguía soltero, pero adoptó la misma actitud distante que su hermano. Sus visitas se limitaban a ocasiones especiales, e incluso entonces, siempre parecía tener prisa por marcharse. Estaba constantemente con el móvil, cerrando tratos, incluso durante nuestras conversaciones. «Mamá, tengo que irme», decía siempre, antes de tiempo. «Tengo una reunión importante mañana temprano». Los domingos en familia se convirtieron en un recuerdo lejano. Las Navidades se volvieron frías y formales. Mis hijos traían regalos caros que no necesitábamos. Se quedaban 2 o 3 horas y luego se marchaban con evidente alivio. Ernesto y yo envejecimos solos, consolándonos mutuamente. Él siguió trabajando en su taller, aunque sus manos ya no tenían la misma fuerza. Yo seguí con mis costuras, pero mis ojos ya no eran los mismos. Nos las arreglábamos con nuestros pequeños ingresos, orgullosos de no pedir nada a nuestros exitosos hijos. ¿Sabes cuál es la parte más triste, Marga?, me dijo Ernesto una noche mientras tomábamos un café en el porche. No es que tengan dinero, es que el dinero les ha hecho creer que ya no somos importantes. Tenía razón, como siempre. Mis hijos no solo habían cambiado económicamente, habían cambiado en su corazón. Ya no éramos sus queridos padres. Éramos un incómodo recordatorio de un pasado que querían olvidar. Las cosas empeoraron cuando Carlos compró una casa de 200.000 euros en un barrio exclusivo de la ciudad. Enrique hizo lo mismo poco después, invirtiendo en un apartamento de lujo que costó 150.000 euros. De repente, nuestros hijos eran dueños de fortunas que ni siquiera podíamos imaginar. «Deberíais vender esta casa y mudaros a una residencia de ancianos», sugirió Jazmín durante una de sus raras visitas. «Hay sitios muy bonitos para gente de vuestra edad. Estaríais más cómodos».
La palabra residencia me golpeó como una bofetada. Después de 40 años construyendo nuestro hogar, después de criar a estos hijos con tanto amor, querían mandarnos a una residencia. No necesitamos una residencia, respondió Ernesto con la dignidad que siempre le caracterizó. Estamos bien aquí, en nuestra casa. Pero vi la expresión en los rostros de Carlos y Enrique. Apoyaban la idea de Jazmín. Para ellos, éramos una carga, un problema que resolver de la manera más conveniente. Fue entonces cuando empezaron las sugerencias más directas. Carlos llegó un día con papeles en la mano, documentos que había preparado sin consultarnos. «¡Papá! ¡Mamá!», dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «He estado pensando en vuestro futuro. Esta casa vale como mucho 10.000 euros. Si la vendéis, puedo añadir algo de dinero para que os mudéis a un sitio mejor, un lugar más adecuado». Para nosotros, no había lugar mejor que el hogar donde habíamos sido felices durante décadas. Pero Carlos no lo entendía. Para él, todo se reducía a números, a valor monetario. Además, continuó, creo que papá debería jubilarse del taller. Ya tiene 70 años. Es hora de descansar. Ernesto lo miró con una tristeza infinita. Hijo, trabajar no es una carga para mí. Es lo que me mantiene vivo, lo que da sentido a mis días. Pero podrías hacerte daño, insistió Enrique, apoyando a su hermano, como siempre hacía. A tu edad, un accidente sería muy peligroso. Sus palabras sonaban afectuosas, pero percibí algo más detrás de ellas. Una impaciencia, una urgencia que no podía comprender del todo. Los meses siguientes fueron tensos. Mis hijos aumentaron la presión para que vendiéramos la casa. Trajeron a agentes inmobiliarios sin avisarnos. La tasaron sin nuestro permiso. Incluso empezaron a hablar de lo que sería mejor para todos. «Mirad», nos dijo Carlos durante una cena especialmente incómoda. «Jazmín y yo hemos decidido tener hijos pronto. Necesitaremos ayuda con los gastos. Si vendéis la casa y os mudáis a un sitio más pequeño, ese dinero podría ser una herencia anticipada». ¿Una herencia anticipada? Nos estaba pidiendo nuestra herencia mientras aún estábamos vivos. La audacia de la petición me dejó sin palabras. Ernesto mantuvo la calma, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula. «Hijo, cuando tu madre y yo muramos, todo lo que tenemos será vuestro. Pero mientras estemos vivos, nuestras decisiones son nuestras. No seáis tercos», intervino Enrique con una dureza que nunca antes le había visto. «Ya sois viejos. No podéis seguir viviendo en el pasado». Esa noche, después de que se fueran, Ernesto y yo nos quedamos hablando hasta el amanecer. Por primera vez en nuestro matrimonio, discutimos la posibilidad de que nuestros hijos no fueran las personas que creíamos haber criado. «Algo va mal, Marga», me dijo mi marido con una mirada de preocupación que nunca había visto en sus ojos. «Esto no es solo ambición o impaciencia. Hay algo más oscuro detrás de toda esta presión». No tenía ni idea de lo profundamente acertadas que eran sus palabras. No podía imaginar que mis propios hijos estuvieran planeando algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. No sabía que la tragedia que se avecinaba no sería un accidente del destino, sino una conspiración cuidadosamente orquestada por las dos personas en las que más confiaba en el mundo. La última conversación normal que tuve con Carlos fue 3 semanas antes de la muerte de Ernesto. Vino solo, sin Jazmín, y parecía más serio de lo habitual. «Mamá», dijo, sentándose a la mesa de la cocina donde había desayunado tantas veces de niño. «Quiero que sepas que, pase lo que pase, Enrique y yo siempre cuidaremos de ti». Sus palabras me tranquilizaron en ese momento, pero ahora, recordándolas junto a la tumba de Ernesto, me provocan un escalofrío. ¿Por qué dijo pase lo que pase? ¿Qué sabía él que yo no sabía? El accidente que lo cambió todo ocurrió un martes por la mañana. Ernesto se había ido temprano al taller, como había hecho todos los días durante más de 40 años.
Yo estaba en la cocina preparando su almuerzo favorito, estofado de ternera y puré de patatas, cuando el teléfono sonó con una urgencia que me heló la sangre. ¿Señora Reyes?, preguntó una voz que no conocía. Llamo del Hospital del Recuerdo. Su marido ha sufrido un grave accidente. Necesita venir inmediatamente. Las palabras se desdibujaron en mi mente como tinta y agua. El mundo se detuvo. Mis piernas se convirtieron en gelatina y tuve que agarrarme al marco de la puerta para no caerme. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? ¿Está vivo? ¿Está en la UCI? Señora, por favor, venga lo antes posible. El viaje al hospital fue una pesadilla borrosa. Mi vecina, Lola, tuvo que llevarme porque temblaba tanto que no podía ni sostener las llaves. Durante todo el camino, mi mente se negaba a procesar lo que estaba sucediendo. Ernesto era cuidadoso, meticuloso en su trabajo. ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? Cuando llegamos al hospital, Carlos y Enrique ya estaban allí. Eso me sorprendió, porque nadie les había avisado todavía. Al menos, yo no. Pero en mi desesperación, no presté atención a ese detalle. «Mamá», dijo Carlos, abrazándome con una fuerza que parecía genuina. «Papá está muy mal. Los médicos dicen que una de las máquinas del taller explotó. Tiene quemaduras graves y un traumatismo cráneoencefálico». Los ojos de Enrique estaban rojos, pero algo en su expresión se sentía extraño. Parecía más nervioso que triste, como alguien que espera una noticia importante en lugar de alguien que sufre por su padre. ¿Podemos verlo?, pregunté, desesperada. Solo familiares directos, de uno en uno, y por 5 minutos como máximo, explicó la enfermera. Cuando entré en esa habitación de la UCI, se me encogió el corazón. Ernesto estaba conectado a una docena de máquinas, con vendas que cubrían la mayor parte de su rostro y brazos. Apenas lo reconocí. Su respiración era dificultosa, artificial, mantenida por máquinas que pitaban constantemente. Me acerqué a su cama y le tomé la mano, la única parte de su cuerpo que parecía intacta. «Ernesto, mi amor, estoy aquí. Todo va a salir bien. Te vas a recuperar, como siempre haces». Por un momento, sentí un ligero apretón en mi mano. Sus ojos se movieron bajo los párpados cerrados. Estaba luchando. Mi guerrero estaba luchando por volver a mí. Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Prácticamente viví en el hospital, durmiendo en las incómodas sillas de la sala de espera. Carlos y Enrique se turnaban para acompañarme, pero siempre parecían más interesados en hablar con los médicos que en consolar a su padre. Escuché conversaciones fragmentadas que no pude entender del todo en ese momento. Enrique preguntaba por el seguro médico, por el coste del tratamiento. Carlos hablaba por teléfono sobre pólizas de seguro de vida y beneficiarios. «Mamá», me dijo Carlos el segundo día, «hemos revisado el seguro de papá. Tiene una póliza de seguro de vida de 50.000 euros. También hay una póliza de accidentes laborales que podría cubrir hasta 75.000 más». ¿Por qué me hablaba de dinero cuando Ernesto todavía luchaba por su vida? ¿Por qué estaba preocupado por el seguro en lugar de por la recuperación de su padre? «No me importa el dinero», respondí con dureza. «Solo quiero que tu padre se ponga bien». «Claro, mamá», dijo, pero vi algo en sus ojos que no me gustó. Una frialdad, una calculadora funcionando mientras su padre agonizaba. Al tercer día, los médicos nos dieron la noticia más devastadora de mi vida. El doctor Patterson, un hombre mayor con una expresión compasiva, nos reunió en un pequeño despacho. «Señora Reyes», empezó suavemente. «El estado de su marido es crítico. Las quemaduras se han infectado, y el traumatismo craneal es más grave de lo que pensábamos inicialmente. Tenemos que ser realistas sobre sus posibilidades». «¿Qué significa eso?», pregunté,
aunque mi corazón ya sabía la respuesta. Significa que debemos prepararnos para lo peor. Su marido está en coma inducido. Podríamos mantenerlo vivo indefinidamente, pero su calidad de vida, bueno, es muy poco probable que recupere la conciencia. Mi mundo se derrumbó a mi alrededor. 42 años de matrimonio, toda una vida construida juntos. Y ahora me decían que todo se desvanecía como el humo. Queremos intentarlo todo, dije entre sollozos. No importa el coste, no importa el tiempo que tarde. Pero Carlos intercambió una mirada con Enrique que me inquietó profundamente. «Mamá», dijo Carlos con una voz que intentaba sonar comprensiva. «Tenemos que ser prácticos. Papá no querría vivir así. Siempre dijo que nunca quiso ser una carga para nadie. Una carga». Estallé con una furia que no sabía que tenía. «Es vuestro padre. No es una carga. Es el hombre que os crió, que trabajó toda su vida para daros lo mejor que pudo». «Lo sabemos, mamá», intervino Enrique, «pero también tenemos que pensar en ti. Las facturas médicas van a ser enormes. Podrían acabar con todos tus ahorros. Otra vez el dinero, siempre el dinero. Mi marido se estaba muriendo, y ellos estaban calculando costes». Esa noche, sola en la habitación del hospital, tomé la mano de Ernesto y le hablé como si pudiera oírme. «Mi amor, no sé qué hacer. Los médicos dicen que no hay esperanza, pero no puedo dejarte ir. No puedo imaginar mi vida sin ti». Fue entonces cuando ocurrió algo que todavía me pone la piel de gallina. Sus dedos se movieron ligeramente, apretando los míos con una fuerza casi imperceptible. Sus labios se movieron como si intentara decir algo, pero no salió ningún sonido. Llamé a las enfermeras, desesperada. «Está reaccionando. Está intentando hablar». Pero para cuando llegaron, Ernesto había vuelto a su estado anterior. La enfermera revisó los monitores y negó con la cabeza. «A veces hay espasmos musculares involuntarios, señora. No significa que esté consciente». Pero yo sabía lo que había sentido. Ernesto había intentado comunicarse conmigo. Había luchado por decirme algo importante. 2 días después, en la madrugada del viernes, las alarmas de las máquinas se dispararon. Las luces parpadearon. Las enfermeras corrieron a la habitación de Ernesto. Yo dormitaba en el pasillo cuando el ruido me despertó. «¡No, no, no!», grité, corriendo hacia la habitación. Los médicos trabajaron durante 40 minutos, intentando reanimarlo, pero fue inútil. A las 4:37 de la madrugada, Ernesto fue declarado oficialmente muerto. El dolor que sentí en ese momento fue físico, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Me derrumbé junto a su cama, abrazando su cuerpo aún tibio, negándome a aceptar que se había ido para siempre. Carlos y Enrique llegaron al hospital 1 hora después de la muerte de su padre. Parecían preparados, como si hubieran estado esperando la llamada. Trajeron papeles, documentos y números de teléfono de funerarias. «¿Ya hemos hablado con la funeraria Fuente Clara?», me dijo Carlos, mientras yo seguía llorando desconsoladamente. «¿Pueden recoger el cuerpo esta misma mañana? También hemos contactado con el seguro», añadió Enrique. «El proceso de reclamación ya está en marcha». ¿Cómo podían ser tan eficientes, tan organizados, tan fríos apenas 1 hora después de perder a su padre? Algo andaba mal. Pero mi dolor era tan intenso que no podía pensar con claridad. El funeral se programó para el lunes siguiente. Carlos se encargó de todos los preparativos sin consultarme realmente. Eligió el ataúd más sencillo, el servicio más corto, como si quisiera acabar con todo lo antes posible. «Es lo que papá habría querido», dijo cuando me quejé de no haber sido incluida en las decisiones. «Algo sencillo, sin alboroto». Pero Ernesto merecía algo mejor que esta prisa indecente por enterrarlo y olvidarlo. Llegó el día del funeral, nublado y frío, como si el propio cielo llorara por Ernesto. Me puse mi único vestido negro,
el mismo que había llevado para el funeral de mi madre años atrás. Me temblaban tanto las manos que Lola tuvo que ayudarme a abrochar los pequeños botones de la espalda. «Sé fuerte, Marga», me susurró mi querida amiga mientras me peinaba cuidadosamente. «Ernesto querría verte fuerte». Pero no me sentía fuerte. Me sentía vacía, como un caparazón sin alma. 42 años de matrimonio no se pueden enterrar tan fácilmente. Cada objeto de la casa me recordaba a él. Su taza de café sobre la mesa, sus herramientas en el porche, su almohada que aún conservaba su olor. Cuando llegamos al cementerio, me sorprendió la poca gente que había asistido. Esperaba ver a más compañeros de trabajo de Ernesto del taller, más vecinos, más conocidos, pero solo estábamos Carlos, Enrique, Jazmín, Lola, yo y el párroco. Para un hombre que había vivido 70 años en el mismo pueblo, que había ayudado a tanta gente, el funeral parecía extrañamente vacío. «¿Dónde están los chicos del taller?», le pregunté a Carlos. «No quisimos molestar a nadie», respondió rápidamente. Papá era una persona reservada. Habría preferido algo íntimo, pero eso no era cierto. Ernesto amaba a su comunidad, se preocupaba por sus vecinos. Habría querido que vinieran a despedirse. ¿Por qué Carlos había decidido hacerlo todo tan secreto, tan apresurado? Durante el servicio, observé a mis hijos con un extraño desapego emocional. Carlos tenía una expresión solemne, apropiada para la ocasión, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia su reloj. Enrique parecía inquieto, como si tuviera cosas más importantes que hacer. Jazmín consultaba discretamente su móvil detrás de su velo negro. Así se estaban despidiendo de su padre, con impaciencia y distracciones. El párroco habló de la vida eterna, del descanso merecido, del reencuentro con Dios. Sus palabras sonaban huecas en mi corazón destrozado. Yo no quería que Ernesto descansara en paz. Quería que volviera a casa conmigo, que siguiéramos envejeciendo juntos, que siguiéramos tomando café en el porche cada tarde. Cuando llegó el momento de echar tierra sobre el ataúd, mis piernas se negaron a sostenerme. Lola tuvo que sujetarme mientras yo sollozaba sin control. El sonido de la tierra golpeando la madera era final, concluyente, desesperanzador. Fue en ese preciso instante, de pie junto a la tumba de mi marido, cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. «Estoy vivo. El que está en el ataúd no soy yo». Mi corazón se detuvo. Las letras bailaban ante mis ojos como si estuviera alucinando. Me estaba volviendo loca por el dolor. Con manos temblorosas, respondí: «¿Quién eres?». La respuesta llegó de inmediato. «No puedo decirlo. Están vigilando. No confíes en nuestros hijos». El teléfono se me cayó de las manos como si quemara. Lola se agachó para recogerlo, pero la detuve bruscamente. No podía dejar que nadie más viera esos mensajes. No hasta que entendiera lo que estaba pasando. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Carlos, acercándose con expresión preocupada. Lo miré fijamente, tratando de encontrar alguna pista en su rostro. Sus ojos parecían sinceros, pero ahora cada gesto, cada palabra, cada expresión me resultaba sospechosa. «Estoy bien», mentí, guardando el teléfono en mi bolso. «Solo necesito ir a casa». En el camino de vuelta, no podía quitarme esos mensajes de la cabeza. ¿Era posible que alguien me estuviera gastando una broma cruel en el peor momento de mi vida? ¿O existía realmente la posibilidad de que Ernesto estuviera vivo? Pero si estaba vivo, ¿a quién habíamos enterrado? Y si no estaba vivo, ¿quién sabía suficientes detalles sobre nuestras vidas como para escribir algo tan específico sobre nuestros hijos? Esa noche, sola en mi casa, que ahora parecía una tumba, repasé cada detalle de los últimos días. El accidente de Ernesto había sido extraño desde el principio. Según Carlos, una máquina había explotado en el taller,
pero Ernesto conocía cada tornillo y cada cable de ese lugar. Era meticuloso con el mantenimiento, obsesivo con la seguridad. Además, ¿cómo habían llegado mis hijos al hospital tan rápido si nadie les había avisado? El hospital me había llamado a mí primero. Yo era el contacto de emergencia. ¿Cómo sabían del accidente antes que yo? Y luego estaba el dinero. Desde el primer día, Carlos y Enrique habían hablado de pólizas de seguro y beneficiarios, como si hubieran estado esperando este momento, preparándose para él. Decidí revisar los papeles de Ernesto. En su viejo escritorio de madera, guardaba todos sus documentos importantes en una caja de metal. Pólizas de seguro, la escritura de la casa, documentos del taller, todo estaba allí. Encontré la póliza de seguro de vida de 50.000 euros que Carlos había mencionado. Pero había algo que no recordaba. La póliza se había actualizado solo 6 meses antes, aumentando la cobertura de 5.000 a 50.000 euros. ¿Por qué Ernesto había aumentado su seguro de vida? Nunca me había mencionado ese cambio, y lo que es más importante, ¿quién le había sugerido que lo hiciera? Seguí buscando y encontré algo aún más inquietante. Una póliza de seguro de accidentes laborales que yo no conocía, contratada solo 2 meses antes de su muerte. 75.000 euros en caso de muerte accidental en el trabajo. 125.000 euros en total. Una fortuna para una familia como la nuestra, pero también una fortuna lo suficientemente tentadora para alguien sin escrúpulos. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del mismo número desconocido. Revisa la cuenta bancaria. Mira quién ha estado moviendo dinero. Esta vez, no dudé. Esta persona, quien quiera que fuera, sabía demasiado para ser un bromista. Sabía del seguro. Sabía de mis hijos. Sabía detalles que solo alguien muy cercano a nosotros podía conocer. Al día siguiente, fui al banco donde Ernesto y yo habíamos tenido nuestra cuenta durante 30 años. La señora Torres, la directora que nos conocía de toda la vida, me recibió con sinceras condolencias. Marga, siento mucho lo de Ernesto. Era un buen hombre. Gracias, señora Torres. He venido a revisar nuestras cuentas. Necesito entender nuestra situación financiera. Me mostró los extractos bancarios de los últimos 6 meses. Lo que vi me heló la sangre. Durante los últimos 3 meses, se habían realizado grandes retiradas de nuestra cuenta de ahorros. 1.000 euros en enero, 3.000 en febrero, 4.000 euros en marzo. Dinero que yo no sabía que se había movido. ¿Quién autorizó estas retiradas? Pregunté con voz temblorosa. Su marido vino en persona, explicó la señora Torres. Dijo que necesitaba el dinero para reparaciones en el taller, pero yo llevaba las cuentas de la casa. Sabía exactamente cuánto dinero teníamos y en qué lo gastábamos. Ernesto nunca había mencionado reparaciones costosas en el taller, y definitivamente nunca habíamos hablado de retirar miles de euros de nuestros ahorros. ¿Tiene las firmas de esas retiradas? Pregunté. Me mostró los recibos. Efectivamente, parecía la firma de Ernesto, pero algo en la caligrafía parecía extraño. Era demasiado temblorosa, demasiado insegura para su escritura, habitualmente firme y clara. Señora Torres, pregunté con el corazón palpitante, ¿vino solo a hacer estas retiradas? ¿O había alguien con él? Pensó por un momento. Ahora que lo menciona, creo que vino con uno de sus hijos 1 o 2 veces. Carlos, creo. Dijo que estaba ayudando a su padre con el papeleo porque Ernesto tenía problemas para leer documentos sin sus gafas. Carlos, mi hijo, había estado involucrado en retiradas de dinero que yo desconocía, usando los ojos cansados de su padre como excusa. Pero Ernesto veía perfectamente bien con sus gafas, que nunca se quitaba durante el día. Esa tarde, mientras revisaba una y otra vez los recibos del banco, recibí otro mensaje. El seguro fue idea de ellos. Convencieron a Ernesto de que necesitaba más protección para ti. Fue una trampa.
Ya no podía negar la evidencia que se acumulaba frente a mí. Las pólizas de seguro misteriosamente aumentadas, las retiradas de dinero no autorizadas, la presencia de Carlos en transacciones de las que yo no sabía nada, su sospechosa eficiencia en la organización del funeral, su frialdad durante la agonía de su padre. Pero la pregunta que me aterrorizaba era si realmente habían planeado la muerte de Ernesto. ¿Cómo lo habían hecho? ¿Y quién me enviaba estos mensajes? ¿Cómo sabía esta persona tanto sobre lo que había sucedido? Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de dudas y sospechas. Cada sonrisa de Carlos, cada abrazo de Enrique, cada palabra de condolencia se sentía como una máscara que ocultaba algo siniestro. Pero necesitaba más pruebas antes de poder aceptar una verdad tan horrible como la que se estaba gestando en mi mente. Mi teléfono seguía recibiendo mensajes del número misterioso. Ve al taller de Ernesto. Mira en su escritorio. Hay cosas que no viste. Decidí ir al taller por primera vez desde el accidente. Carlos había dicho que una máquina había explotado. Pero cuando llegué allí, encontré algo completamente diferente de lo que esperaba. El taller estaba extrañamente limpio, demasiado limpio para haber sido el escenario de una explosión. No había marcas de quemaduras en las paredes, ni escombros, ni señales de la destrucción que un accidente tan grave debería haber causado. ¿Dónde está la máquina que explotó?, pregunté en voz alta. Busqué por todo el taller y encontré cada máquina en su lugar, funcionando perfectamente. La soldadora, el compresor, la sierra eléctrica, todo estaba intacto. ¿Cuál había sido entonces la causa del accidente? En el escritorio de Ernesto, encontré algo que me provocó un escalofrío. Una nota escrita con su letra fechada 3 días antes de su muerte. Carlos insiste en que necesito más seguros. Dice que es para Marga. Pero algo no me cuadra. No confío en sus intenciones. Debajo de esa nota había otra. Enrique me trajo unos papeles para firmar. Dice que son para modernizar el taller, pero no entiendo de qué se trata. ¿Por qué tanta prisa? Mi marido había tenido sospechas. Había intuido las malas intenciones de nuestros hijos, pero había muerto antes de poder decírmelo. Seguí buscando y encontré un sobre cerrado con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de Ernesto. Mi queridísima Marga, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. En los últimos meses, he notado cambios extraños en Carlos y Enrique. Están demasiado interesados en nuestro dinero, en los seguros, en que vendamos la casa. Jazmín los está presionando mucho. Ayer, Carlos me dijo que debería preocuparme más por mi seguridad, porque, a mi edad, cualquier accidente podría ser fatal. No sé por qué, pero esas palabras sonaron como una amenaza. Te quiero, Marga. Si algo me pasa, no confíes ciegamente en nadie, ni siquiera en nuestros hijos. La carta se me cayó de las manos. Ernesto había presentido su propia muerte. Había visto las señales que yo, cegada por el amor maternal, había ignorado. Esa noche, Carlos vino a visitarme. Llegó con una botella de vino y una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. «Mamá, he estado pensando en tu futuro», dijo, sirviéndose una copa sin preguntar si yo quería una. «El dinero del seguro. Ya está en trámite. Serán 125.000 euros. ¿Cómo sabes la cantidad exacta?», le pregunté, fingiendo inocencia. Bueno, ayudé a papá con el papeleo del seguro. Quería asegurarse de que tuviera suficiente dinero para vivir cómodamente. Mentira. Ernesto nunca había querido aumentar el seguro. Según su propia nota, había sido presionado por Carlos. «¿Y qué crees que debería hacer con ese dinero?», pregunté, observando cuidadosamente su reacción. Sus ojos se iluminaron con un brillo que me dio un escalofrío. «Podrías comprar una casa más pequeña y acogedora, o mejor aún, mudarte a una bonita residencia de ancianos donde tendrías compañía y atención médica».
Enrique y yo podríamos administrar tu dinero para que rinda más. ¿Administrar mi dinero? Solo queremos cuidar de ti, mamá. A tu edad, es fácil que te estafen o que tomes malas decisiones financieras. Nosotros sabemos de inversiones, de negocios. ¿Podríamos triplicar esa cantidad en pocos años? ¿Triplicar mi dinero o hacerlo desaparecer en sus propios bolsillos? Déjame pensarlo, dije, tratando de ganar tiempo. Por supuesto, dijo Carlos con su falsa dulzura, pero no mucho tiempo, por tu propio bien. Después de que se fueran, me senté en mi cocina, temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos, mi carne y mi sangre, no solo habían asesinado a su padre, sino que ahora planeaban robarme todo lo que me quedaba. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje más largo que los demás. Mañana, ve a la comisaría de policía. Pide el informe del accidente de Ernesto. Hay contradicciones que necesitas saber. Al día siguiente, fui a la comisaría local. El sargento Osorio, que conocía a Ernesto desde hacía años, me recibió amablemente. ¿El informe del accidente de su marido?, preguntó con expresión confusa. ¿Qué accidente, señora Reyes? El de su taller. Cuando la máquina explotó, el sargento revisó sus archivos y negó con la cabeza. Aquí no tenemos ningún informe de una explosión en el taller de Ernesto. De hecho, no tenemos ningún informe de un accidente laboral que involucre a su marido. Sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Pero mi hijo dijo que fue un accidente en el taller. Por eso estaba en el hospital. Señora Reyes, su marido llegó al hospital el martes por la mañana, pero no por un accidente laboral. Según el informe médico que tengo aquí, llegó inconsciente con síntomas de envenenamiento. Envenenamiento. Los médicos encontraron restos de metanol en su sangre. Una cantidad suficiente para causar ceguera, daño cerebral y, finalmente, la muerte. El hospital debería haberle informado de este envenenamiento. No había sido una explosión. No había sido un accidente laboral. Alguien había envenenado deliberadamente a mi marido. ¿Por qué nadie me dijo esto?, pregunté, con la voz quebrada. El familiar directo que firmó los papeles del hospital solicitó que la información se mantuviera confidencial para evitar especulaciones innecesarias. Dijeron que usted estaba demasiado frágil emocionalmente para manejar los detalles técnicos. El familiar directo. Carlos y Enrique habían ocultado la verdadera causa del estado de Ernesto, inventaron la historia de la explosión y manipularon a todo el mundo, incluyéndome a mí, para encubrir un asesinato. Señora Reyes, continuó el sargento, si usted sospecha de las circunstancias de la muerte de su marido, podríamos abrir una investigación formal. Tenía más que sospechas. Estaba segura de que mis propios hijos habían asesinado a su padre por dinero. Esa tarde, Enrique llegó a casa con un ramo de flores y la misma sonrisa falsa que Carlos. ¿Cómo estás, mamá? Pareces cansada. Estoy bien, mentí, observando cada uno de sus gestos desde una nueva perspectiva. Solo estoy pensando en el futuro. Eso es bueno. Carlos y yo hemos estado hablando. Creemos que deberías vender la casa pronto, mientras el mercado inmobiliario está activo. ¿Por qué tanta prisa? Bueno, las casas viejas pierden valor rápidamente y necesitas liquidez. Gastos del funeral, facturas médicas pendientes, más mentiras. El funeral había sido barato, casi insultantemente, y no había facturas médicas pendientes porque el seguro del hospital las había cubierto. Enrique, dije, mirándolo directamente a los ojos. ¿Sabías que tu padre no murió de un accidente laboral? Por una fracción de segundo, vi el pánico en su expresión, pero se recuperó rápidamente. ¿De qué hablas, mamá? Fui a la comisaría. No hay ningún informe de una explosión en el taller de tu padre. Esta vez, el pánico fue más evidente. Mamá, no deberías estar haciendo esas cosas. Te confundirán.
El dolor te está afectando. ¿El dolor me está afectando o me habéis estado mintiendo? Se levantó bruscamente, derramando el café que le había servido. Creo que necesitas descansar. Hablaremos cuando estés más tranquila. Se fue rápidamente, no sin antes hacer una llamada desde el porche, aunque no pude oír las palabras. El tono era urgente, preocupado. Esa noche, recibí el mensaje más revelador hasta el momento. Mañana vendrán juntos. Intentarán convencerte de que estás loca, de que el dolor te hace imaginar cosas. No les creas y no tomes nada que te ofrezcan de comer o beber. La predicción de los mensajes misteriosos se cumplió exactamente como me había advertido. Al día siguiente, Carlos y Enrique llegaron juntos a mi casa, acompañados por Jazmín. Tenían expresiones de preocupación exagerada y una bolsa de pasteles de la panadería del centro. «Mamá, estamos muy preocupados por ti», empezó Carlos con voz melosa. «Los vecinos nos han dicho que has estado actuando de forma extraña. Lola dice que has estado hablando sola, que no estás comiendo bien. Lola nunca había dicho eso. Era otra mentira más en su creciente colección. Jazmín te ha traído tus pasteles favoritos», añadió Enrique, señalando la bolsa. «Y hemos hecho café especial de esa marca que tanto te gusta». Recordé las palabras del mensaje. «No tomes nada que te ofrezcan de comer o beber». Era posible que estuvieran planeando envenenarme a mí también, igual que habían hecho con Ernesto. «Gracias, pero ya he desayunado», dije, manteniendo la distancia. «Pero mamá», insistió Jazmín con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Tienes que comer bien. Has perdido mucho peso desde que Ernesto murió». «Estoy bien», repetí con firmeza. Carlos intercambió una mirada significativa con Enrique. Era la misma mirada que habían compartido en el hospital cuando el médico nos dio el pronóstico de Ernesto. «Mamá», dijo Carlos, sentándose más cerca de mí. «Queremos hablar contigo de algo importante. Enrique y yo hemos estado consultando con algunos médicos sobre tu comportamiento reciente». «¿Mi comportamiento?» «Sí. Las preguntas extrañas que has estado haciendo, las visitas a la comisaría, esa obsesión con detalles irrelevantes sobre papá. Es normal después de una pérdida tan grande, pero puede ser peligroso si no se trata». Enrique asintió gravemente. «Hablamos con el doctor Alba. Dice que es común que las personas mayores desarrollen paranoia después de perder a su pareja, especialmente las mujeres de tu edad». Paranoia. Me estaban acusando de estar loca por descubrir sus mentiras. «No estoy paranoica», dije con toda la firmeza que pude reunir. «Solo estoy haciendo preguntas que debería haber hecho desde el principio». «¿Qué preguntas?», me retó Carlos. «¿Cómo por qué no hay un informe policial del supuesto accidente de vuestro padre? ¿Cómo por qué el taller está perfectamente limpio si hubo una explosión? ¿Cómo por qué retirasteis 8.000 euros de nuestra cuenta sin decirme nada?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres intercambiaron miradas de pánico apenas disimulado. «Mamá», dijo finalmente Enrique, «esas cosas tienen explicaciones sencillas. Papá retiró ese dinero para unas reparaciones que quería hacer en secreto, como una sorpresa para ti». «¿Qué sorpresa?». «Quería remodelar la casa», mintió Carlos. Había contratado a unos albañiles para arreglar el tejado y pintar las paredes. Quería que fuera una sorpresa para tu cumpleaños. Si eso fuera cierto, ¿dónde estaban los albañiles? ¿Dónde estaban los materiales? ¿Por qué nadie en el pueblo sabía de esta supuesta remodelación? «Y sobre el informe policial», continuó Carlos. «No todos los accidentes laborales requieren un informe, especialmente cuando ocurren en propiedad privada. Más mentiras». El sargento Osorio había sido muy claro. Cualquier accidente laboral con heridos graves requiere un informe oficial. «Mamá», intervino Jazmín con voz dulce pero condescendiente.
Solo queremos cuidar de ti. Por eso hemos pensado que lo mejor sería que te mudaras a un lugar con atención médica especializada. Una residencia. Un centro de cuidados especializados, corrigió Carlos, para personas que están pasando por un duelo complicado. Tienen psicólogos, enfermeras, actividades para mantenerte ocupada. Y mientras tanto, añadió Enrique, nosotros podemos encargarnos de vender la casa, administrar el dinero del seguro, todas esas cosas complicadas que no deberías tener que manejar en tu estado actual. Ahí estaba, el plan completo. Declararme mentalmente incompetente, meterme en una residencia y tomar el control de todo mi dinero. Primero, habían asesinado a Ernesto por el dinero del seguro, y ahora querían robarme a mí también. ¿Y si me niego? Les pregunté. ¿Por qué te negarías? Preguntó Carlos con una sonrisa que me provocó un escalofrío. Solo queremos lo mejor para ti, porque esta es mi casa. Aquí es donde construí mi vida con Ernesto. Aquí es donde os crié a vosotros. Mamá, dijo Enrique con un suspiro exagerado. No puedes vivir en el pasado para siempre. Papá se ha ido. Tienes que aceptarlo y seguir adelante. Lo he aceptado, pero eso no significa que vaya a regalar mi vida y mi dinero. La máscara de preocupación empezó a resquebrajarse en los rostros de mis hijos. Carlos se levantó bruscamente. De acuerdo. Si no atiendes a razones, tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Qué significa eso? Significa que podemos iniciar un proceso legal para que te declaren mentalmente incompetente. Tenemos testigos de tu comportamiento errático. Tenemos el testimonio de médicos que confirman que sufres de paranoia senil. ¿Médicos? ¿Qué médicos? Yo no había hablado con ningún médico sobre mi estado mental. El doctor Alba ya ha firmado un informe preliminar, añadió Enrique. Dice que, basándose en nuestras descripciones de tu comportamiento, es probable que necesites cuidados especializados. Un médico que nunca me había examinado había firmado un informe sobre mi estado mental, basándose únicamente en lo que mis hijos le habían contado. ¿Cuánto les había costado comprar esa falsa evaluación? Así que, puedes cooperar voluntariamente, continuó Carlos. O podemos hacerlo por la vía legal. Pero de cualquier manera, vas a recibir la ayuda que necesitas. Era una amenaza directa. Si no les entregaba mi dinero voluntariamente, usarían el sistema legal para robármelo. Necesito tiempo para pensarlo, les dije, tratando de ganar tiempo. Por supuesto, dijo Jazmín con su falsa dulzura. Pero no mucho tiempo, por tu propio bien. Después de que se fueran, me senté en mi cocina, temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, no solo habían asesinado a su padre, sino que ahora planeaban robarme todo lo que me quedaba. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje más largo que los demás. Marga, soy Esteban Campos, un investigador privado. Ernesto me contrató 3 semanas antes de morir porque sospechaba de Carlos y Enrique. Lo envenenaron con metanol mezclado en el café del desayuno. Tengo pruebas de audio de sus conversaciones, planeándolo todo. Mañana a las 3 de la tarde, ve al café de la esquina. Siéntate en la mesa del fondo. Estaré allí. Por fin, sabría quién me había estado enviando esos mensajes y, lo más importante, tendría la prueba que necesitaba para hacer justicia por la muerte de mi marido. Pero también sabía que no tenía mucho tiempo. Carlos y Enrique habían mostrado sus cartas. Si no actuaba rápido, acabaría encerrada en una residencia mientras ellos se gastaban el dinero que le había costado la vida a Ernesto. La guerra había comenzado. Y aunque yo era una mujer de 66 años contra 2 hombres despiadados, tenía algo que ellos no tenían. La verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Ernesto, sonreí porque sabía que mi marido no había muerto en vano. Su cautela, su instinto, su decisión de contratar a un investigador privado, iba a permitirme hacer justicia.
Carlos y Enrique habían subestimado gravemente a su madre. Estaban a punto de descubrir que una mujer que lucha por la memoria de su marido asesinado es una fuerza más poderosa que toda su codicia junta. Llegó el día siguiente, cargado de nerviosismo y expectación. Me vestí con esmero, eligiendo mi vestido morado más serio, el que usaba para las ocasiones importantes. Si iba a encontrarme con el hombre que podía darme las respuestas que necesitaba, quería estar preparada para cualquier revelación. A las 2:30 de la tarde, caminé hacia el café de la esquina, con paso decidido pero cauteloso. Cada sombra me parecía sospechosa. Cada persona en la calle podía ser un espía enviado por mis hijos. La paranoia de la que me habían acusado empezaba a sentirse justificada. El café estaba moderadamente lleno. Fui directamente a la mesa del fondo, como me habían indicado. Pedí una manzanilla y esperé, con las manos temblando ligeramente sobre la gastada mesa de madera. Exactamente a las 3 en punto, un hombre de unos 50 años se acercó a mi mesa. Era alto, de pelo canoso, con ojos inteligentes y una expresión seria pero amable. Llevaba una carpeta marrón bajo el brazo. «¿Señora Reyes?», preguntó en voz baja. Asentí, sin confiar aún en mi voz. «Soy Esteban Campos. Siento mucho su pérdida». Ernesto era un buen hombre. Se sentó frente a mí y colocó la carpeta sobre la mesa. «Antes de que le muestre lo que tengo, necesito que sepa que lo que va a oír y ver va a ser muy doloroso». «¿Está preparada?». «Llevo preparándome desde que recibí su primer mensaje», respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Esteban abrió la carpeta y sacó una pequeña grabadora de voz. «Ernesto vino a verme hace un mes. Estaba preocupado por el comportamiento de sus hijos. Me contrató para que los investigara discretamente». Pulsó el botón de reproducción. La voz de Ernesto, tan familiar y querida, llenó el pequeño espacio entre nosotros. «Esteban, necesito que sepas que si algo me pasa, no será un accidente. Carlos y Enrique me han estado presionando para que aumente mi seguro de vida. Ayer, Carlos me trajo unos papeles que, según él, eran para proteger mejor a Marga. Pero cuando los leí, me di cuenta de que también había cláusulas que los beneficiaban directamente a ellos». Mi corazón se aceleró. Oír la voz de Ernesto era como tenerlo de vuelta por unos minutos, pero sus palabras confirmaban mis peores sospechas. La grabación continuó. «Enrique me ha estado haciendo preguntas extrañas sobre mi rutina diaria. ¿Qué desayuno? ¿A qué hora salgo de casa? Si Marga viene al taller conmigo». Dice que es por preocupación, pero algo en la forma en que pregunta me inquieta. Esteban detuvo la grabación. Esta conversación fue 3 semanas antes de su muerte, pero tengo algo más reciente. Puso otra grabación, esta vez con la voz de Carlos de fondo, hablando por teléfono. «No, no podemos esperar más. El viejo está empezando a sospechar. Ayer me preguntó por qué estaba tan interesado en su seguro. Sí, ya tengo el metanol. Funciona perfectamente porque los síntomas se parecen a un infarto o un derrame cerebral. No, mamá no será un problema. Después de que papá muera, estará tan destrozada que podremos hacer lo que queramos con ella». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Era la voz de mi hijo, mi propio hijo, planeando fríamente el asesinato de su padre. «Hay más», dijo Esteban suavemente. «Esta grabación es del día antes de la muerte de Ernesto». Comenzó una nueva grabación. Esta vez era Enrique hablando con alguien. «Todo está listo. Mañana, Carlos le va a poner el metanol en el café a papá. Le hemos dicho que es un suplemento vitamínico especial que le recomendó un médico. El idiota se lo va a beber sin sospechar nada. Los síntomas: empezará con mareos y confusión, luego pérdida de visión, convulsiones, coma. Los médicos pensarán que es un derrame cerebral o un infarto. Para cuando se den cuenta de que es un envenenamiento, será demasiado tarde». Mi mundo se derrumbó por completo. No solo habían planeado el asesinato de Ernesto, sino que lo habían ejecutado con una frialdad que me aterrorizaba.
¿Cómo era posible que mis hijos, los bebés que había amamantado, los niños que había consolado en sus pesadillas, fueran capaces de algo tan monstruoso? ¿Cómo conseguiste estas grabaciones?, pregunté entre sollozos. Ernesto me pidió que pusiera dispositivos de escucha en vuestra casa, explicó Esteban. Tenía miedo, pero no sabía exactamente de qué. Los colocamos en el teléfono de casa y en algunos otros puntos estratégicos. Sacó una serie de fotografías de la carpeta. También tengo esto. Carlos comprando metanol en una ferretería a 30 kilómetros del pueblo. Pagó en efectivo y usó un nombre falso, pero lo tengo en vídeo. Las fotografías mostraban claramente a Carlos saliendo de una ferretería con una pequeña botella en las manos. La fecha de las fotos era de 5 días antes de la muerte de Ernesto. ¿Y esto?, continuó Esteban, mostrándome más documentos. Estos son los registros financieros de Carlos y Enrique de los últimos 6 meses. Han estado gastando mucho más dinero del que justifican sus ingresos. Carlos debe 70.000 euros a un prestamista en la ciudad. Enrique tiene deudas de juego por valor de 40.000 euros. Estaban desesperados. Todo empezó a tener sentido. No era solo la codicia lo que había motivado el asesinato de Ernesto. Era la desesperación financiera. Mis hijos estaban arruinados y vieron a su padre como una fuente de dinero fácil y rápido. ¿Por qué no fuiste a la policía inmediatamente después de la muerte de Ernesto?, le pregunté. Porque Carlos y Enrique son muy listos. Sobornaron al médico que atendió a Ernesto en el hospital para que cambiara el diagnóstico oficial. En lugar de envenenamiento, el certificado de defunción dice fallo cardíaco por complicaciones de un accidente laboral. Sin esa prueba médica, mis grabaciones podrían no haber sido suficientes para una condena. Pero ahora tenemos todas las pruebas juntas, dije, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. Exacto. Y hay una cosa más que necesitas saber. Se me heló la sangre. ¿Qué? ¿Tus hijos planeaban matarte a ti también? Esteban puso una última grabación, esta vez con las voces de Carlos y Enrique juntas. Una vez que tengamos el dinero del seguro de papá, tenemos que deshacernos de mamá también, dijo Carlos. No podemos arriesgarnos a que sospeche o a que alguien más le meta ideas en la cabeza. ¿Cómo?, preguntó Enrique. Igual que con papá, pero esta vez podemos hacer que parezca un suicidio por depresión. Una viuda que no puede vivir sin su marido. Nadie lo cuestionaría. ¿Y el dinero? Somos sus únicos herederos. Todo sería nuestro. La casa, los ahorros, el dinero del seguro, casi 200.000 euros en total. La grabación se detuvo. Yo temblaba sin control. Mis hijos no solo habían asesinado a su padre, sino que planeaban asesinarme a mí también. Todo por dinero. Señora Reyes, dijo Esteban con amabilidad. Sé que esto es devastador, pero tenemos pruebas suficientes para hacerles pagar por lo que hicieron. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, secándome las lágrimas. Primero, tenemos que ir a la policía con todas estas pruebas. El sargento Osorio es un hombre honesto. No está involucrado en la corrupción. Segundo, tenemos que actuar rápido. Tus hijos planean que te declaren mentalmente incompetente mañana mismo. Si lo consiguen, será mucho más difícil proceder legalmente. ¿Mañana? Sí, intercepté una conversación telefónica esta mañana. Se reúnen con el juez Miralles a las 10 de la mañana para iniciar el proceso de incapacitación mental. Me levanté de la mesa con una determinación que no había sentido en semanas. Entonces tenemos que actuar esta noche. Exacto, confirmó Esteban. Pero antes, hay una cosa más que quiero mostrarte. Sacó una última fotografía de la carpeta. En ella, Ernesto salía de una clínica médica que no reconocí. 3 días antes de morir, su marido fue a hacerse un chequeo médico completo a una clínica de la ciudad. Los resultados demuestran que estaba perfectamente sano. No había signos de enfermedad cardíaca. Su presión arterial era normal.
todo estaba perfecto. Esto demuestra definitivamente que su muerte fue causada por envenenamiento, no por problemas de salud naturales. Esa era la última prueba que necesitábamos. Ernesto había sido un hombre sano, asesinado por sus propios hijos. Esteban, dije, tomándole la mano. Gracias por cumplir la promesa que le hiciste a mi marido. Ahora, hagamos justicia. Esa misma noche, Esteban y yo fuimos directamente a la comisaría de policía. El sargento Osorio trabajaba en el turno de noche esa semana, lo cual era perfecto para nuestros propósitos. Cuando llegamos, eran las 8 de la tarde y la comisaría estaba relativamente tranquila. «Sargento Osorio», dije con voz firme. «Necesito presentar una denuncia formal por el asesinato de mi marido, Ernesto». El sargento me miró con sorpresa. «¿Asesinato? ¿Señora Reyes?» El certificado de defunción dice que murió por complicaciones cardíacas después de un accidente laboral. El certificado de defunción es falso, respondí, colocando la carpeta de Esteban sobre su escritorio. Mi marido fue envenenado deliberadamente con metanol por nuestros propios hijos. Durante las 2 horas siguientes, Esteban y yo presentamos todas las pruebas. Las grabaciones de audio, las fotografías de Carlos comprando metanol, los documentos bancarios que mostraban las retiradas no autorizadas, los resultados médicos de Ernesto que probaban su perfecta salud y, finalmente, las conversaciones grabadas donde mis hijos confesaban tanto el asesinato de su padre como sus planes para matarme. El sargento Osorio escuchó cada grabación con una expresión cada vez más seria. Cuando terminamos, se reclinó en su silla y negó con la cabeza, incrédulo. Esto es monstruoso», murmuró. «¿Está segura de que quiere seguir adelante con esto, señora Reyes? Una vez que arrestemos a sus hijos, no hay vuelta atrás». «Sargento», respondí con toda la dignidad que pude reunir. «Esos hombres asesinaron a mi marido a sangre fría por dinero. Planeaban asesinarme a mí también. Ya no son mis hijos. Son criminales que deben pagar por sus crímenes. Necesitaremos que el médico forense exhume el cuerpo de Ernesto para confirmar la presencia de metanol», explicó el sargento. «¿Está preparada para eso?» «Haga lo que sea necesario», respondí sin dudar. El sargento Osorio llamó inmediatamente al fiscal del distrito. A pesar de la hora tardía, la gravedad del caso hizo que el fiscal viniera a la comisaría personalmente. Después de revisar todas las pruebas, autorizó inmediatamente las órdenes de arresto para Carlos y Enrique. «Procederemos al amanecer», nos explicó el fiscal. «Necesitamos asegurarnos de tener todas las pruebas antes de que puedan destruir cualquier prueba adicional. Esteban me acompañó a casa esa noche». «¿Seguro que estarás bien sola?», preguntó con preocupación. «Estaré bien», respondí. «Después de todo lo que he descubierto, ya no tengo miedo. Tengo la justicia de mi lado. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta, sentada en la cocina, mirando las fotografías de Ernesto que teníamos en las paredes. Por primera vez desde su muerte, no sentía solo dolor. Sentía una extraña mezcla de tristeza y satisfacción, sabiendo que la justicia por su asesinato llegaría pronto. A las 6 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Carlos. «Mamá, tienes que venir a casa de Enrique inmediatamente. Ha pasado algo terrible». «¿Qué ha pasado?», pregunté, fingiendo preocupación. «Es mejor que te lo explique en persona. Por favor, ven rápido». Sabía que era una trampa. Después de escuchar las grabaciones la noche anterior, sabía que planeaban adelantar sus planes para deshacerse de mí. Pero también sabía que la policía ya estaba en camino para arrestarlos. «Estoy en camino». Mentí. En lugar de ir a casa de Enrique, me quedé en mi cocina, esperando. A las 7:30 de la mañana, vi desde mi ventana cómo varios coches de policía se dirigían hacia las casas de mis hijos, en diferentes direcciones. Mi teléfono sonó repetidamente durante la siguiente hora. Primero Carlos,
Luego Enrique, ambos con voces cada vez más desesperadas preguntando dónde estaba. Pero no respondía a ninguna llamada. A las 9 de la mañana, el sargento Osorio llamó a mi puerta. Señora Reyes, hemos arrestado a Carlos y Enrique. Están bajo custodia policial, acusados de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Sentí que me temblaban las piernas, pero esta vez no era de miedo, era de alivio. ¿Cómo reaccionaron?, pregunté. Carlos lo negó todo al principio, pero cuando le pusimos las grabaciones, se derrumbó. Enrique intentó escapar por la ventana trasera de su casa. Tuvimos que perseguirlo durante 6 manzanas. Esa tarde, Jazmín vino a verme. Llegó sollozando, suplicando, completamente diferente a la mujer fría y calculadora que había conocido. Señora Reyes, por favor, tiene que retirar los cargos contra Carlos. No es malo, solo estaba desesperado por sus deudas. Esto también es culpa mía. Lo presioné mucho para que consiguiera dinero. La miré sin un ápice de compasión. Jazmín, tu marido envenenó a mi marido. Planeaba asesinarme a mí también. No hay explicación ni justificación para eso. Pero somos familia, gritó desesperada. Piensa en lo que esto le va a hacer a la familia. La familia murió el día que decidisteis matar a Ernesto por dinero, respondí fríamente. Ahora, por favor, vete de mi casa. 3 días después, se llevó a cabo la exhumación del cuerpo de Ernesto. Los resultados del laboratorio confirmaron exactamente lo que Esteban había descubierto. Niveles letales de metanol en su sistema, suficientes para causar todos los síntomas que había experimentado antes de su muerte. El caso se convirtió en una sensación en todo el pueblo. Nadie podía creer que 2 hijos hubieran asesinado a su propio padre por dinero. Los periódicos locales lo llamaron el crimen más cruel de la década. Durante las semanas siguientes, salieron a la luz más detalles durante la investigación. Carlos realmente debía 70.000 euros a prestamistas ilegales que habían empezado a amenazarlo con violencia. Enrique había perdido 50.000 euros en garitos de juego clandestinos y también se enfrentaba a amenazas. Habían visto el dinero del seguro de vida de Ernesto como su única salvación. Pero su codicia los había llevado a aumentar las pólizas de forma tan drástica que había despertado la sospecha de su propio padre. También descubrimos que el médico que había falsificado el certificado de defunción había recibido 5.000 euros en efectivo de Carlos. También fue arrestado por obstrucción a la justicia y falsificación de documentos oficiales. Esteban me explicó todos los detalles del plan que Ernesto había hecho con él. Tu marido era más listo de lo que sus hijos creían. Sabía que algo malo se avecinaba, pero no sabía exactamente qué. Me contrató no solo para investigar a Carlos y Enrique, sino también para protegerte a ti si algo le pasaba a él. ¿Sabía que iban a matarlo?, pregunté. No exactamente, dijo Esteban, pero sospechaba que su vida corría peligro. Por eso instalamos los dispositivos de grabación. Por eso documentamos todo. Quería asegurarse de que si algo le pasaba, la verdad saldría a la luz. Mi Ernesto, incluso en sus últimos días, me había estado protegiendo. Había anticipado la traición de nuestros hijos y había tomado medidas para asegurar que la justicia prevaleciera. El juicio estaba programado para comenzar en 2 meses. Tanto Carlos como Enrique se enfrentaban a cargos de asesinato en primer grado, que en nuestro estado conllevaba una sentencia de 25 años a cadena perpetua. Llegó el día del juicio después de 2 meses de intensa preparación legal. La sala del tribunal estaba completamente llena. Reporteros de varios periódicos regionales habían venido a cubrir lo que ya se conocía como el caso de los hijos asesinos. Todo el pueblo estaba allí. Vecinos, antiguos compañeros de trabajo de Ernesto. Incluso gente que apenas conocía, pero que quería ser testigo de este momento histórico de justicia. Llevaba mi mejor vestido negro, el mismo que había usado para nuestra boda hacía tantos años,
pero que ahora representaba luto y dignidad. Esteban me acompañó, sentándose a mi lado durante todo el proceso. Su presencia me dio la fuerza para enfrentar lo que sería el día más difícil de mi vida. Carlos y Enrique entraron en la sala esposados, vestidos con monos de prisión naranjas. Ver a mis hijos así me rompió el corazón una vez más, pero ya no sentía lástima por ellos. Solo sentía una profunda tristeza por la muerte moral que habían elegido mucho antes de que asesinaran físicamente a su padre. El fiscal presentó el caso con una precisión devastadora. Una por una, las grabaciones fueron reproducidas para el tribunal. El silencio era absoluto cada vez que se escuchaban las voces de Carlos y Enrique, planeando fríamente el asesinato de Ernesto. Cuando el fiscal reprodujo la grabación donde planeaban matarme a mí también, varias personas en la audiencia jadearon de horror. Una anciana se levantó y salió de la sala llorando. No podía culparla. Era difícil procesar tanta crueldad. «Damas y caballeros del jurado», dijo el fiscal durante su alegato inicial, «este no es un caso ordinario de codicia familiar. Este es un caso de premeditación fría y calculada, donde dos hombres decidieron asesinar al padre que los había criado con amor y sacrificio simplemente porque necesitaban dinero para pagar sus deudas de juego y préstamos irresponsables». Los abogados de Carlos y Enrique intentaron presentar una defensa basada en circunstancias desesperadas e influencias externas, pero las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones no mentían. Los documentos bancarios no mentían. La evidencia forense del metanol en el cuerpo de Ernesto no mentía. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con piernas temblorosas, pero con la mente clara. Había estado esperando este momento durante meses. «Señora Reyes», me preguntó el fiscal, ¿puede decirnos cómo era su relación con sus hijos antes del asesinato de su marido? Creía que tenía una buena relación con ellos, respondí, mirando directamente a Carlos y Enrique. Los crié con amor. Sacrifiqué todo por su bienestar. Su padre trabajó de sol a sol para darles lo mejor que podíamos. Nunca imaginé que ese amor y sacrificio se convertirían en la razón de su asesinato. ¿En algún momento sospechó que podrían dañar a su marido? Number. Esa es la parte más dolorosa de todo esto. Confiaba en ellos completamente. Cuando me dijeron que Ernesto tuvo un accidente en su taller, les creí. Cuando organizaron el funeral tan rápidamente, pensé que estaban siendo eficientes en su dolor. Nunca imaginé que estaban encubriendo un asesinato. Carlos bajó la cabeza durante mi testimonio. Enrique me miró desafiante, pero vi lágrimas en sus ojos. Demasiado tarde para las lágrimas. Demasiado tarde para el arrepentimiento. El momento más dramático del juicio llegó cuando el fiscal decidió reproducir la grabación completa de la conversación donde planeaban mi propio asesinato. La voz de Carlos llenó la sala. «Una vez que tengamos el dinero del seguro de papá, tenemos que deshacernos de mamá también. No podemos arriesgarnos a que sospeche». Un murmullo de horror recorrió la audiencia. Varias personas se giraron para mirarme con expresiones de incredulidad y compasión. «¿Cómo se sintió cuando escuchó esta grabación por primera vez?», me preguntó el fiscal. «Me di cuenta de que había perdido a mis dos hijos mucho antes de perder a mi marido», respondí, con la voz quebrada pero firme. Los bebés que amamanté, los niños que consolé en sus pesadillas, habían muerto y habían sido reemplazados por dos extraños capaces de cualquier crueldad por dinero. La defensa intentó interrogarme, sugiriendo que quizás había malinterpretado las intenciones de mis hijos, que quizás el dolor me había hecho exagerar las pruebas, pero las grabaciones hablaban por sí mismas. Esteban también testificó, explicando en detalle cómo Ernesto lo había contratado, porque tenía miedo de sus propios hijos. Describió cada paso de la investigación, cada prueba recopilada, cada momento grabado que revelaba la verdad. El médico forense presentó los resultados de la exhumación,
confirmando la presencia letal de metanol en el cuerpo de Ernesto. Explicó cómo este veneno actúa lentamente, causando exactamente los síntomas que mi marido había experimentado antes de morir. Después de 3 días de testimonios devastadores, llegaron los alegatos finales. El fiscal fue aplastante. Carlos y Enrique no son víctimas de las circunstancias. Son depredadores que vieron a sus propios padres como obstáculos financieros que debían ser eliminados. Planearon, ejecutaron y encubrieron el asesinato de Ernesto, y planeaban hacer lo mismo con Marga. No merecen compasión, merecen justicia. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, el silencio en la sala era absoluto. Podía oír los latidos de mi propio corazón mientras el juez leía el veredicto. En el caso del Estado contra Carlos Reyes y Enrique Reyes, por el cargo de asesinato en primer grado de Ernesto Reyes, declaramos a los acusados culpables. La sala estalló en murmullos y exclamaciones. Carlos se derrumbó en su silla, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que había hecho. Enrique permaneció rígido, mirando al frente sin expresión. Por el cargo de conspiración para cometer asesinato contra Margarita Reyes, declaramos a los acusados culpables. El juez procedió inmediatamente a la sentencia. Carlos Reyes y Enrique Reyes, por el asesinato premeditado de vuestro padre y la conspiración para asesinar a vuestra madre, os condeno a prisión permanente revisable, con un mínimo de 30 años de cumplimiento. Cuando escuché esas palabras, sentí que un peso gigantesco se levantaba de mis hombros. Justicia. Por fin, había justicia para Ernesto. Después del juicio, mucha gente se acercó a abrazarme y a expresarme su apoyo. Lola lloró conmigo, no de tristeza, sino de alivio. Marga, Ernesto ya puede descansar en paz, me susurró. Esa noche, volví a mi casa, que ahora se sentía diferente. Ya no era un lugar de dolor y traición. Era mi hogar de nuevo, el lugar donde Ernesto y yo habíamos sido felices durante 42 años. Esteban vino a visitarme una semana después del juicio. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. En paz, respondí honestamente. Por primera vez desde la muerte de Ernesto, duermo profundamente. Sé que él descansa porque su muerte no quedó impune. ¿Y el dinero? ¿El seguro? ¿Los ahorros? Doné el dinero del seguro de vida a una fundación para víctimas de crímenes familiares, expliqué. Ese dinero estaba manchado de sangre. Nunca podría haberlo usado. Mis ahorros personales son suficientes para vivir modestamente el resto de mis días. 6 meses después del juicio, recibí una carta del correo de la prisión. Era de Carlos. Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que me arrepiento de todo. El dinero, las deudas, la desesperación, nos cegaron. Perdimos toda humanidad. Enrique y yo destruimos la familia más amorosa del mundo por 125.000 euros que ni siquiera llegamos a disfrutar. Mañana me suicidaré en mi celda. No puedo vivir con lo que hicimos. Cuídate, mamá. Dile a papá que sentimos haber sido tan malos hijos. No llegué a tiempo para evitar su suicidio. Carlos fue encontrado ahorcado en su celda al día siguiente. Enrique, al enterarse de la muerte de su hermano, sufrió un colapso nervioso completo y fue trasladado al hospital psiquiátrico de la prisión. Hoy, 2 años después del juicio, vivo en paz en mi pequeña casa. He convertido el taller de Ernesto en un jardín donde cultivo flores para llevar a su tumba cada domingo. Esteban se ha convertido en un amigo cercano, visitándome regularmente para asegurarse de que estoy bien. A veces los vecinos me preguntan si echo de menos a mis hijos. La respuesta es complicada. Echo de menos a los niños que fueron, pero esos niños murieron mucho antes que Ernesto. Los hombres en los que se convirtieron no eran mis hijos. Eran extraños que compartían mi sangre, pero no mi corazón. He aprendido que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por el amor, la lealtad y el respeto mutuo.
Ernesto fue mi verdadera familia durante 42 años. Los amigos que me apoyaron durante el juicio son mi familia ahora. La justicia no me devolvió a Ernesto, pero me dio paz. Y en las noches tranquilas, cuando me siento en el porche, donde tantas veces tomamos café juntos, juro que puedo sentir su presencia, orgulloso de mí por haber sido lo suficientemente fuerte como para hacer lo correcto, incluso cuando significaba perder a mis hijos para siempre. Han pasado 5 años desde aquel terrible día en el cementerio, cuando recibí el primer mensaje que cambió mi vida para siempre. Hoy tengo 71 años, y mi pelo, completamente blanco, refleja todas las tormentas que he enfrentado y superado. Pero mis ojos, me dice mi querida amiga Lola, brillan con una paz que antes no tenían. La casa donde Ernesto y yo construimos nuestros sueños sigue siendo mi refugio. He hecho algunas mejoras con el dinero que tenía ahorrado. Pinté las paredes de un suave color amarillo, el favorito de Ernesto, y convertí su viejo taller en el jardín más hermoso del vecindario. Rosas rojas, claveles blancos, girasoles que siempre buscan el sol, tal como él me enseñó a hacer en nuestros años más difíciles. Esteban Campos se convirtió en algo más que el investigador que me ayudó a hacer justicia. Se convirtió en mi familia elegida. Viene a visitarme todos los miércoles por la tarde y tomamos café en el porche mientras me cuenta historias de sus otros casos. A veces me pregunta si me arrepiento de haber denunciado a mis propios hijos, si no habría sido mejor guardar el secreto y vivir con la mentira. Jamás, respondo siempre. La verdad duele, pero la mentira mata el alma. La fundación que establecí con el dinero del seguro de vida se ha convertido en algo más grande de lo que jamás imaginé. La Fundación Ernesto Reyes para Víctimas de Crímenes Familiares ahora ayuda a decenas de familias cada año que han pasado por tragedias similares a la mía. Tenemos psicólogos, abogados e investigadores privados, todos trabajando para que ninguna otra familia tenga que sufrir en silencio lo que yo sufrí. Hace 6 meses, una mujer de 40 años vino a verme. Se llamaba Elena, y sospechaba que su hermano había asesinado a su madre por la herencia. Su historia era dolorosamente similar a la mía. Familiares codiciosos, presiones para vender propiedades, comportamiento extraño después de la muerte. La fundación le proporcionó un investigador privado, asesoramiento legal gratuito y apoyo psicológico durante todo el proceso. Cuando su hermano fue condenado por asesinato 3 meses después, Elena vino a abrazarme, llorando. Señora Reyes, usted me salvó la vida. Si usted no hubiera tenido el valor de denunciar a sus propios hijos, yo nunca habría tenido el valor de denunciar al mío. Esos son los momentos que me recuerdan por qué valió la pena todo el dolor que pasé. Enrique sigue vivo, aunque ya no es el mismo hombre que conocí. Después del suicidio de Carlos, su mente se quebró por completo. Los médicos dicen que vive en un estado constante de culpa y paranoia, creyendo que Ernesto viene a visitarlo cada noche para regañarle por el asesinato. Ha intentado suicidarse 3 veces, pero los guardias de la prisión lo mantienen bajo vigilancia constante. Recibo cartas suyas de vez en cuando. Son incoherentes, llenas de disculpas desesperadas y súplicas de perdón. Al principio, las leía, buscando algún rastro del hijo que crié con tanto amor. Pero luego me di cuenta de que leer esas cartas solo reabría heridas que ya habían sanado. Ahora las guardo sin abrir en una caja de zapatos. Quizás algún día las lea. Quizás no. Tengo derecho a proteger mi paz mental. Jazmín desapareció del pueblo inmediatamente después del juicio. Alguien me dijo que se mudó a la ciudad y se cambió el nombre. No la culpo. Llevar el apellido de un asesino no debe ser fácil. A veces me pregunto si ella sabía lo que Carlos estaba planeando, si fue cómplice silenciosa del asesinato de Ernesto. Pero esas preguntas pertenecen al pasado.
y he aprendido a vivir en el presente. El pueblo de Fuente Clara nunca olvidará el caso. Se ha convertido en una leyenda local, una historia que los padres cuentan a sus hijos como advertencia sobre la codicia y la traición. Algunos me ven como una heroína, otros como una mujer cruel que envió a sus propios hijos a prisión. No me importa lo que piensen. Yo sé la verdad, y la verdad me ha dado la paz que necesitaba. Mi salud se mantiene sorprendentemente bien para mi edad. El médico dice que es porque finalmente pude liberarme del estrés y la tristeza que cargaba. El cuerpo sana cuando el corazón encuentra la paz, me explicó en mi último chequeo. Las mañanas de domingo son mis favoritas. Corto flores frescas de mi jardín y camino hasta el cementerio para visitar la tumba de Ernesto. Su lápida ahora tiene una inscripción que mandé grabar después del juicio. Ernesto Reyes, amado esposo, padre traicionado, hombre honorable. Su amor fue más fuerte que su muerte. Le cuento todo lo que ha pasado durante la semana. Le hablo de la fundación, de las familias que hemos ayudado, de las cartas de agradecimiento que recibo de personas que encontraron justicia gracias a nuestra historia. Juro que puedo sentir su aprobación en el viento que mueve las hojas de los árboles cercanos. ¿Sabes qué es lo más extraño, mi amor? Le dije durante mi última visita. Ya no siento dolor cuando pienso en Carlos y Enrique. Solo siento lástima. Lástima porque tuvieron todo el amor del mundo y eligieron el odio. Tuvieron una familia que los adoraba y eligieron la traición. Tuvieron la oportunidad de ser hombres honorables como tú y eligieron ser asesinos. La semana pasada, una reportera de la ciudad vino a entrevistarme para un documental sobre crímenes familiares. Me preguntó si había algo que quisiera decir a otras personas que pudieran estar pasando por situaciones similares. La familia no es una excusa para el crimen, respondí. El amor no es ciego. El amor con límites es amor verdadero. Si alguien que dice quererte es capaz de hacerte daño por dinero o conveniencia, esa persona no te quiere de verdad. Y nunca, nunca es demasiado tarde para buscar justicia, sin importar quién sea el culpable. Este año, en el 5º aniversario de la muerte de Ernesto, organicé una ceremonia especial en su memoria. Vinieron más de 200 personas. Vecinos, miembros de la fundación, familias a las que hemos ayudado, autoridades locales. Fue hermoso ver cómo su muerte, que comenzó como una tragedia, se había convertido en una fuerza para el bien en tantas vidas. Esteban dio un discurso emotivo. Ernesto Reyes murió por la codicia de sus hijos, pero su legado vive en cada familia que encuentra justicia gracias al coraje de su esposa. El mal intentó destruir su historia, pero el bien la convirtió en esperanza para otros. Por la noche, antes de dormir, a veces saco las viejas fotografías de cuando Carlos y Enrique eran niños. Los veo jugando en el patio, abrazando a su padre, riendo conmigo en Navidades pasadas. Me permito llorar por esos niños inocentes que una vez existieron, antes de que la codicia los corrompiera por completo. Pero ya no lloro por los hombres en los que se convirtieron. Esos hombres eligieron su destino. Mi historia terminó siendo más grande que mi tragedia personal. Se ha convertido en un símbolo de que la justicia es posible, incluso cuando proviene de las fuentes más inesperadas. Una viuda de 66 años demostró que la verdad es más poderosa que la mentira, que el amor verdadero es más fuerte que la traición y que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Mañana es miércoles y Esteban vendrá a tomar café como siempre. Le prepararé su pastel favorito y le contaré sobre las cartas de agradecimiento que llegaron esta semana. Después, trabajaremos juntos en el jardín, plantando nuevas flores para la primavera. La vida sigue, más sencilla, pero más auténtica que antes. He aprendido que la verdadera familia no se trata de sangre compartida, sino de valores compartidos, respeto mutuo y un amor que nunca se convierte en daño.
Ernesto, donde quiera que estés, espero que sepas que cumplí la promesa que te hice junto a tu tumba aquel terrible día. Encontré la verdad, busqué justicia y convertí nuestro dolor en esperanza para otros. Tu muerte no fue en vano, mi amor.